Para nosotros es una bendición venir cada vez que nos invitan. Nos encanta estar aquí con ustedes. Y como decía el hermano, hoy celebramos que el Señor resucitó. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. La pregunta es, ¿por qué lo crees? Puedes responder, ¿eh? Que está escrito en la Biblia. Porque está escrito en la palabra. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué crees que el Señor resucitó? Por aquí. Para vencer la muerte. Para vencer la muerte, amén. Pero te lo crees, de verdad. ¿Te lo crees? ¿Tienes la certeza? Tenemos la certeza que el Señor resucitó. ¿Sí? Mira, lo único que demuestra de una forma legal, contundente, ante una corte de ley, las pruebas y las evidencias que aprueba la corte, es a través de la ciencia forense. Si las evidencias no pasan por ciencia forense, no tienen ningún tipo de validez, pero ningún tipo de validez, no valen. ¿Sabes qué? La ciencia forense lo que más usa son los testigos oculares y estudian los testigos oculares a fondo para saber que un hecho del pasado ocurrió tal cual como ocurrió, ¿no? Usa el ADN y usa otras cosas. Mira, en 1980, en Australia, culpan de asesinato a una mujer llamada Lindy Chamberlain por la muerte de su hija de menos de 3 años. Esta mujer un día se dispuso a ir a la montaña, ¿no?, de campamento con su niña. Y la policía de repente recibe la llamada de esta mujer. Mi hija se la han llevado, ha muerto, no la consigo. Y llega la policía y empieza a buscar y peina toda el área, ¿verdad? Y consiguen sangre de la niña, consiguen ropita de la niña, con pequeños agujeros como de navaja. ¿Y qué pasa? Condenan a esta mujer, pero la condenan basándose en las evidencias circunstanciales que ellos ven, que los policías ven. Llevan a la corte, llevan a los policías, llevan la evidencia que estudiaron los policías en ese momento y la condenan. La coartada perfecta tenía ella, ¿no? Pero lo que ella decía es que unos dingos son como una especie de lobos, se la llevaron. Pero la policía no, esto es una coartada que esta tenía. Cuando esta mujer va detenida, pide revisión del caso muchísimos años y vuelve a repetir y siempre se basan en las evidencias circunstanciales. Y el juez seguía emitiendo la misma sentencia. Una de las veces que ella quiso volver a sacar el caso, dijo, quiero que usen ciencia forense. Ciencia forense en el caso. Los puntos que llevaron a la resolución del caso fueron, primero, testigos oculares. Cuando la policía llegó, peinó la zona, había mucha gente en un lugar y le preguntaron que si había visto una niña o no sé qué. Lo que hemos visto son dingos. Y todos se van hacia una zona, ¿no? Y hemos visto dingos con presas, con otros animales grandes en su boca. Entonces, pero también era porque era la época de apareamiento y ellos se ponen mucho más agresivos en ese momento. La evidencia forense indica que la ropa que se encontró de la niña, esas marcas que ellos interpretaron como una pequeña navaja, era exactamente igual a las garras y a los dientes de los dingos. Se encontró más adelante ropa de la niña, más ropa. Los dingos son expertos en ocultar los huesos. No se consiguen, son expertos. No se lo comen, pero son expertos. Encontraron los huesos con el pasar de los años. La revisión de la evidencia, años después, encontró evidencias que apoyaban a través de los testigos oculares, lo que esta mujer decía. Este caso destaca por la interpretación de la ciencia forense. Y la ciencia forense determinó en ese caso que esa mujer era totalmente inocente. La ciencia forense reveló la verdad, porque hubo muchos testigos oculares que apoyaban
lo que esta mujer estaba diciendo. Se le aplicó ciencia forense al caso y ella quedó totalmente absuelta de eso. Muchos dicen que la ciencia forense en los casos policiales, no sé si has visto CSI, Miami y todo esto, usan mucha ciencia forense y usan muchos testigos oculares, son muchos casos, es real. Actúa de manera milagrosa. Dice, la ciencia forense resuelve los casos de manera milagrosa. Hoy vamos a hablar de un milagro que la ciencia forense avala en cada uno de sus pasos. ¿Cuál es ese milagro? La resurrección de Jesús. Mira, sin resurrección, esto sería una pantomima, lo que hacemos aquí. Sin resurrección, Jesucristo sería un total charlatán. No habría forma de demostrar que Jesús dijo quién era si no hubiese resucitado. Jesucristo murió, sí, de verdad. Murió. Pero si no hubiese resucitado, ni siquiera existiera la iglesia. No tuviéramos fundamento de nuestra fe. Entonces, no solo creemos por fe que Jesús resucitó. ¿Debemos tener una fe a ciegas? Pregunto. O una fe a ciegas que se base en algo. Porque una fe a ciegas, a simple, se llama fideísmo. Y no es bueno el fideísmo. Es una fe que no se sustenta en nada. En absolutamente nada. Jesús resucitó. Innegablemente, forensemente, Jesús nació. Forensemente, Jesús creció. Forensemente es innegable que Jesús fue crucificado. La ciencia forense no puede negar que Jesús fue sepultado en la tumba de un tal José de Arimatea. Así, tal cual. No solo lo dice la Biblia, lo dicen escrituras paralelas anticristianas. Y eso nos da más evidencia de la ciencia forense. Es innegable que Jesús resucitó porque la tumba estaba vacía el tercer día. La ciencia forense no puede negar que la tumba el tercer día estaba vacía. Es innegable. Nadie lo puede negar. Nadie pudo callar a los más de 500 testigos oculares que vieron a Jesús resucitado. Nadie. La Biblia narra que fueron más de 500 testigos oculares. Y la ciencia forense usa mucho el cambio de las personas. El cambio de actitud, la psicología. Y había 11 personas que se estaban escondiendo, sus discípulos, corriendo de miedo, yéndose de la ciudad, muertos de miedo, que al ver a Jesús resucitado, cambiaron su vida por completo, al punto que llenaron todo el mundo conocido con el mensaje del Evangelio. ¿Cómo explicas eso? Es innegable, forensemente, que todas estas cosas sucedieron. Mira lo que dice Lucas, dice que durante 40 días estuvo el Señor con ellos, ¿no? Y por lo menos la Biblia registra 10 veces apariciones de Jesús. Seguramente apareció muchísimo más, pero la Biblia registra 10. Y en Hechos, capítulo 1, versículo 3, dice, a esto también, después de su padecimiento, o sea, después de su muerte, se presentó vivo, con muchas pruebas convincentes, apareciéndose durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de los cielos. Son pruebas, el original dice, pruebas indubitables, algo que es absoluto, que no se puede negar. Jesucristo resucitó. Ahora, primera positiva. Te pregunto, ¿qué significa la resurrección para ti? Otra vez. ¿Lo crees porque está escrito solamente? Responde. ¿Qué significa la resurrección para ti? ¿Resucitó Jesucristo? ¿Sí? Hay prueba. Ahora, si Jesucristo resucitó, entonces debemos hacer lo que Él nos manda hacer. ¿Sí o no? Hoy vamos a ver 3 movimientos de cómo lo creyeron sus discípulos y la gente de la época, y cuando lo creyeron, tomaron una acción, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo hicieron.
Y el primer punto, lo vamos a estar en Lucas 24, 36 al 49, y el primer punto lo vamos a ver en Lucas 24, del 36 al 43. Dice, venía, Lucas 24 viene hablando de la resurrección, ¿no? Y está narrando algunas apariciones de Jesús. Y cuando llegamos al versículo 36 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaban que habían visto un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estás turbado? ¿Por qué? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos, mis pies, que yo soy palpable, tócame. Está diciendo Jesús, tócame. Y ved que un espíritu no tiene ni carne ni hueso, como veis que yo tengo. Siguiente diapositiva. Versículo 40 dice, y diciendo esto le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, como dicen aquí en España, estaban flipando. Les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado, un panal de miel, y él lo tomó, lo comió delante de ellos. Jesucristo estaba allí, presente, con su cuerpo glorificado y resucitado. Entonces, la resurrección es la revelación correcta de Jesús. Lo primero que vamos a ver es que la resurrección es la base correcta de nuestra fe. Otra vez, sin resurrección no hay cristianismo. No hay cristianismo. Entonces, la resurrección es la revelación y la certeza de nuestra fe. No creemos en una historia de fantasía, en un cuento. Bueno, Jesús resucitó y bueno, y todos vamos ahí como borregos. Sí, Jesús resucitó. Creer en una historia de fantasía sería una tontería. Esto es un hecho legal histórico. Jesús quiere que tengamos la certeza de nuestra fe, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción. Certeza y convicción. Y eso no se puede tener con una fe fideísta. Lo creo porque sí. No. Al igual que los discípulos, nosotros muchas veces no lo creen. Ellos no lo creían. Dice, no lo creemos. Vivieron con él, caminaron con él, aprendieron de él, vieron su muerte. Él les dijo que iba a resucitar y todavía no lo creían. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Muchas veces nosotros quizás decimos creer porque lo pone, pero sin una base correcta. Y la base correcta de nuestra fe es la resurrección. Eso nos hace tener una fe a ciegas. Y aquí, en este pasaje, el Señor nos muestra que nuestra fe está basada en hechos reales, contundentes. Jesucristo realmente resucitó. Tantas cosas emocionantes vienen pasando en este momento, ¿no? Por lo menos hasta este momento, ellos, los discípulos y sus otros seguidores, tienen por lo menos 3 reportes que Jesucristo ha resucitado. Las mujeres, Pedro, lo del camino de Maús, pero no tenían explicación. No tenían explicación para esto. No sabían cómo esto había podido suceder. Aún así, no lo comprendían. Jesús había resucitado realmente y tenían poco o ningún entendimiento de cómo esto pudo suceder. ¿Sabes qué significa la resurrección para ti hoy? ¿Qué significa la resurrección de Jesús para ti hoy? ¿Lo tienes claro? ¿Lo tienes claro? Aún siendo creyente, yo, cuando empecé y cuando tenía un par de años de creyente, decía lo mismo. Sí, sé, pero no sabía. Y muchas veces me cuestionaba, ¿cómo es esto que Él resucitó? ¿Cómo es esto que Él resucitó? A ellos también les pasó. Versículo 39 dice, versículo 39, mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy papá y ved, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ellos fueron los primeros testigos oculares estelares de la resurrección. Ellos fueron los primeros testigos. ¿En qué se basa la ciencia forense? En testigos oculares estelares. Los discípulos estaban tocando el cuerpo de Jesús, estaban siendo los primeros testigos oculares estelares. Vieron, tocaron a Jesús,
Esto transformó su vida por completo. Su miedo fue cambiado en valentía, hasta el punto que murieron por el mensaje del Evangelio. Aún más, hoy, hace 2000 años por lo menos, se está celebrando aquí la resurrección de que ellos escribieron. Los que vieron, escribieron el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es verdad, forensemente. Estas no son pruebas que la creemos porque sí, y ya, sin más. Son pruebas que realmente son admisibles como legales en una corte de ley, porque son pruebas forenses. Siguiente diapositiva, versículo 36. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, de la resurrección, ¿qué hizo Jesús? Se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. El mensaje del Evangelio a través de la resurrección tiene que traer paz a tu vida. Paz a vosotros. Jesús resucitó. Jesús resucitó. Mira, para ellos era un saludo normal. Como judíos, llegaban, se iban, shalom, paz. Pero ahora este mensaje, este saludo cambia por completo. Porque el mensaje del Evangelio a través de la resurrección tiene que traer paz a tu vida. Un mensaje que te da paz, que te da consuelo, que te da valor, que te da esperanza. La paz de tener el amor de Cristo en tu vida. Si tienes el amor de Cristo en tu vida, entonces tienes paz. Una paz que sobrepasa el entendimiento del hombre, de todo humano. Su amor se gloría en perdonar nuestras vidas llenas de pecado. Se deleita en la misericordia. Su misericordia es nueva cada mañana. Ahora escucha esto. Su disposición a perdonar, la disposición de Dios, de Jesús a perdonar, es mucho mayor a nuestra disposición a querer ser perdonados. Y esto te tiene que dar paz. Y este es el consuelo, el valor, otra vez la paz, la esperanza de parte de Dios. Es lo que necesitamos a diario para vivir. La paz de Dios, su misericordia. La resurrección tiene que ser causa de gozo. ¿Por qué? En nuestra vida actual necesitamos gozo. Si no vivimos en gozo, entonces no tenemos esperanza. Él resucitó y esa es la prueba de que Él va a cumplir todas las promesas que están aquí, que son para ti. No todas son para ti, pero hay muchísimas que son para ti. Él es la prueba, su resurrección es la prueba de que esas promesas se van a cumplir. Siguiente diapositiva. Mira cómo Él lo había dicho antes de ir a la cruz, en Juan 16:22. Dice, por tanto ahora ustedes también tienen aflicción, pero yo los veré otra vez. Yo les veré otra vez. Y su corazón se alegrará y nadie le quitará la tristeza. No, nadie le va a quitar el gozo, nadie. Y esto fue exactamente lo que estaba pasando. Estaban llenos de gozo, que no lo creían. Pero ya Él lo había dicho. Ya Él lo había dicho. El versículo 41 dice, y ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados. ¿Sabes qué? Él también prometió que nos vamos a ver con Él cara a cara. Y prometió que su resurrección te da resurrección a ti entre los muertos. Y un día, cuando estés en su presencia, va a ser una realidad esto. Nos vamos a ver cara a cara como los discípulos lo vieron, con el Jesucristo resucitado. ¿Lo creen? Amén. Mira, el que prometió Jesucristo es fiel y es justo para cumplirlo. Para cumplirlo. Jesús mismo, a través de la resurrección, es la garantía correcta de todo lo que te ha prometido, de que nos vamos a ver cara a cara. Esta semana murió mi abuela y mi abuela está preparada para irse con el Señor, porque Jesucristo resucitó y prometió que iba a verla cara a cara. Y hoy mi abuela está con su Señor cara a cara. Mira, piensa en un eclipse solar, ¿no? ¿Qué pasa en un eclipse solar? Se pone la luna, ¿no? Y se oscurece el cielo y la tierra queda como oscura, cubre toda la luz. Y durante un eclipse solar, entonces el cielo se apodera, la oscuridad se apodera del cielo. Y pareciera que el sol no brilla más.
Eso ocurrió en la crucifixión con los discípulos. Hubo un eclipse en su vida, porque su maestro murió. ¿Dónde está? Un día, cuando era pequeño, no sé si tenía como 7 años, más o menos, hubo un eclipse en Venezuela, donde yo soy, y el eclipse fue por ahí a las 5 y pico, y a las 6 estaba oscuro, pero oscureció mucho antes de lo que yo tenía previsto, ¿verdad? Y no volví a ver la luz del sol ese día, y para mí fue algo traumante, muy traumante. Ese día en la noche cayó un palo de agua, cayó mucha agua, una tormenta, y yo estaba en mi habitación muerto de miedo, muerto de miedo. Mi padre trabajaba de noche y cada vez que llegaba de madrugada, él me paraba para ir al baño. ¿Sabes qué pasó cuando llegó mi padre? Lo mismo que le pasó a los discípulos en la resurrección. El miedo se me fue, porque estaba mi protector allí. En medio de la tormenta más oscura, Jesucristo está en el medio. Él tiene el control de todas las cosas. Está en medio de la tormenta. Aunque haya un eclipse en tu vida y se oponga la luna, el sol sigue brillando con fuerza atrás. Y va a pasar. Y va a pasar. Siguiente diapositiva. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida? Vive tu vida llena de gozo, porque Él resucitó con poder. Y Él mismo es la garantía de que va a cumplir todas esas promesas. Vive tu vida llena de gozo, porque la resurrección es la garantía de tu fe. Mira, el segundo punto, lo vamos a ver del 44 al 46. El 44 dice, y les dijo estas cosas, hablando de Jesús, ¿no? Le dijo, estas son las palabras que os hablé antes, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. No solo la resurrección es la base correcta de nuestra fe, sino que la resurrección, siguiente diapositiva, la resurrección es la revelación correcta de Jesús. ¿Cómo es eso? Toda la palabra de Dios habla de Jesús. Toda la palabra de Dios habla de Jesús. Toda la Biblia apunta a Jesús. El Antiguo Testamento señala la cruz, muerte y resurrección. El Nuevo Testamento señala la cruz, muerte y resurrección. Entonces, toda la palabra de Dios habla de Jesús. La resurrección es la revelación correcta de Jesús. Jesús está escrito en cada palabra de la Biblia. El Señor Jesús expuso aquí, dice, todos los hechos, ¿no? Escritos, hablando del Antiguo Testamento, dijo, ley de Moisés, profetas y salmos. Para nosotros es todo el Antiguo Testamento. Para el judío también. Esto es todo lo que tienen como libro sagrado. Para nosotros es todo el Antiguo Testamento. Y todos muestran que Jesús debía sufrir, morir y resucitar. Todo el Antiguo Testamento. Y por medio de ello, de su muerte y resurrección, nosotros tenemos el perdón de los pecados. Este es el plan de Dios desde siempre, desde la eternidad pasada. Antes que se fundara el mundo, este plan está establecido, milimétricamente hecho. Milimétricamente se cumplió. Siguiente diapositiva. Dice, entonces, versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que compartiesen, para que comprendiesen las escrituras. Jesús, por medio del Espíritu Santo, tiene acceso directo e ilimitado a tu mente y a tu corazón. El salmista dice, examina, oh Dios, mi corazón, porque ni siquiera nosotros conocemos el corazón que tenemos como lo conoce Dios a través de su Espíritu Santo. Y es a través del Espíritu Santo que el Señor nos ilumina y nos da el entendimiento para entender su palabra. Y eso era lo que estaba pasando con los discípulos. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen todo lo que está escrito. ¿Sabías que tú y yo sabemos más que el profeta Isaías? El profeta Isaías tenía una profecía. Nosotros la hemos visto cumplida. Y tenemos la revelación completa. Y tenemos al Espíritu Santo, que nos ilumina para entenderla. Dios se ha revelado a la humanidad, especialmente
y específicamente a través de su palabra. No hay otra revelación de Dios para tu vida, ni para mí, ni para el mundo entero. ¿Quieres revelación de Dios? ¿Quieres poder y revelación de Dios? Lee la palabra. No hay más profetas. Los profetas fueron ellos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo había también. Pero no hay más profetas. Toda la revelación está aquí. No vayas a que un profeta, a que te diga en el futuro. No, lo que Dios quiere para tu vida está aquí. Léelo. Mira lo que dice Hebreos 1. Hebreos 1, diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otros tiempos, a nuestros padres, es decir, al pasado, por los profetas, ya le hablo por los profetas, está escrito. Ahora, en los postreros días, o sea, a nosotros y los días que vienen, nos habla a través del Hijo. Todas las escrituras hablan de Jesús. Amén. Y Jesús habla a través de las escrituras. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Lee la palabra. Jesús, a través de la palabra de Dios, es la revelación perfecta. Versículo 46, siguiente diapositiva. Y les digo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese, que resucitara entre los muertos al tercer día. Su padecimiento y su resurrección son base vital del Evangelio. Cuando salimos a predicar el Evangelio, si no predicamos de la muerte y de la resurrección, no has predicado el Evangelio. Porque si no resucitó, ¿qué hacemos aquí? Es necesario, dice. Y así fue necesario. ¿Necesario para quién? Era necesario que Cristo muriera y resucitara. ¿Para quién? Para nosotros. Para nosotros. ¿Por qué? Porque de allí es donde brota toda la salvación del hombre que decide poner su fe en Jesús. Mira, en el año 1700, un marinero llamado John Newton, no Isaac Newton, ¿no? John Newton, no tiene nada que ver con Isaac Newton. Era un marinero que estaba involucrado en la venta de clavos. Era un negocio muy negro, muy turbio. Pero él tenía una flota de barcos y él trasladaba esclavos de un lugar a otro. En un puerto, un día, este hombre se consiguió una Biblia y empezó a leerla. Y duró mucho tiempo leyendo la Biblia, hasta que un día cayó desplomado de rodillas, aceptando a Jesús. ¿Por qué? Porque todas las escrituras hablan de Jesús. El Espíritu Santo tocó su vida, le dio el entendimiento. ¿Y qué pasó? Que este hombre se convirtió en un predicador de la palabra y un activista contra la venta de esclavos. Cambió su vida por completo a la palabra de Dios. Siguiente diapositiva. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Sencillo, lee la Biblia cada día porque es la palabra de Dios y su aplicación va a cambiar y va a influir en todas las áreas de tu vida. Lee la Biblia cada día. Eso es lo único que tiene el poder de cambiar, a través del Espíritu Santo. Entonces, hemos visto, siguiente, creo que está, que la resurrección es la base de nuestra fe. El primer punto es lo que hemos visto, ¿no? La segunda cosa que acabamos de ver es que la resurrección es la revelación correcta de Jesús, porque todas las escrituras hablan de Jesús. Todas las escrituras hablan de Jesús. Y cuando tenemos claro que la revelación, la Biblia, es la palabra de Dios, inerrante, es la palabra de Dios, por lo cual Dios se ha comunicado a nuestras vidas, se va a activar una cosa, la proclamación del Evangelio. Cuando tenemos claro que Jesucristo murió y resucitó, se activa la proclamación del Evangelio. Siguiente diapositiva, versículo 47 dice, viene hablando en 46, déjalo allí en el 47. El 46 dijo, y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese, y que resucitara entre los muertos el tercer día. Ahora, el 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén, y vosotros sois testigos de esto. Vosotros sois testigos de esto. Amén. Siguiente diapositiva. Versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros,
Pero quedaos aquí vosotros, en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Lo tercero que nos da el texto aquí es que la revelación nos lleva a la proclamación. Si tienes claro que Jesucristo resucitó, si tienes claro que las escrituras hablan de Jesucristo, no tienes otra cosa más que predicar el mensaje del evangelio. No hay otra cosa. Todo el mundo necesita escuchar el mensaje del evangelio. Todo el mundo, todas las naciones deben saber que Jesucristo es Dios hecho hombre, humillándose. Que Jesucristo se humilló y fue a la cruz, pero se quedó en la cruz. No, Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó para el perdón de nosotros y de todo aquel que en él crea. ¿Dónde debemos comenzar a predicar el mensaje? Ellos le dicen que quedaban en Jerusalén, pero también les manda las lecciones. ¿Cuál es tu Jerusalén? Lo he dicho en otras predicas aquí. ¿Cuál es tu Jerusalén? Tu familia, tus vecinos, tus compañeros de trabajo. ¿Cuál es el Jerusalén de la iglesia? Melilla. Melilla. ¿Tienes claro que Jesucristo resucitó? ¿Tienes claro que las escrituras están centradas en eso? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ahora, ¿vamos solo? No. ¿Con qué ayuda contamos? ¿Sabes con qué ayuda cuenta? Versículo 49. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Seré investido de poder de lo alto. ¿Sabes cuál es esa promesa? El Espíritu Santo, que mora dentro de ti. Si aceptaste a Jesús, entonces no necesitas más. Ese mismo Espíritu Santo que mora dentro de ti fue el que resucitó con poder a Jesús entre los muertos. Y dice que fue tanto el poder de la resurrección que no solo resucitó a Jesús, sino que resucitaron otros muertos. ¿Lo sabías? Ese mismo Espíritu Santo vive dentro de ti. ¿Qué te impide predicar? ¿Qué te impide llevar el mensaje? Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Empieza en tu Jerusalén. Hoy no podemos ver físicamente a Jesús. No podemos palpar ni tocar como los primeros testigos oculares lo hicieron. Pero sí podemos sentirlo a través del Espíritu Santo. A Dios, a Jesús, se siente a través del Espíritu Santo y a través de la lectura de su palabra, a través de la oración. Podemos apoyar nuestra fe en la palabra de Dios. Porque toda la palabra es una evidencia innegable de que Él se ha revelado en nuestras vidas. Siguiente diapositiva. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo aplicamos? Mateo 28, 19 y 20. ¿Está claro? La aplicación es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es lo que debemos hacer. Debemos ser nosotros discípulos que hacen discípulos. Tienes que ser un discípulo para ser discípulo y extender el reino de Dios aquí en la tierra. Este fue el último mensaje que el Señor Jesús dejó antes de ir al cielo. Es un mensaje de urgencia. El cuerpo resucitado del encarnado Hijo de Dios está realmente ante ellos, ahí, en cuerpo, en alma, en todo, en espíritu, en todos los sentidos. Su resurrección es una gloriosa verdad. Es una gloriosa verdad, no es un cuento de hadas. Jesucristo resucitó. Y ante esta realidad, solo nos toca ser obedientes en llevar el mensaje y en muchísimas otras cosas que el Señor nos demanda en sus palabras. Última diapositiva, penúltima. Pablo, el apóstol Pablo, también vio a Jesucristo resucitado y estuvo con él en un discipulado por mucho tiempo, con Jesucristo resucitado. Y él dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. No hacemos nada aquí. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Ahora tienes una fe ciega que se sustenta
en hechos legales, contundentes, absolutos, innegables. Puedes caminar por fe, sabiendo que esto es una realidad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no tengo una fe fideísta, porque Dios ha dejado pruebas indubitables de que resucitó. No es un cuento de hadas. Entonces, última diapositiva. Recuerda que la resurrección es la base de nuestra fe. Sin resurrección existe cristianismo. La resurrección es la revelación correcta de Jesús, porque toda la palabra de Dios habla de Él. Y la revelación te tiene que llevar a la proclamación del mensaje del Evangelio. Amén. Vamos a orar. Dios, gracias. Gracias, Señor, porque tú viniste, Señor, y diste tu vida. Nadie te la quita, dices tú, Señor. Y fuiste a la cruz pagando por nuestras culpas, por nuestros pecados, Señor, y una muerte horrenda, Padre. Pero Dios, tú no escatimaste ni siquiera a tu Hijo, Padre, porque tú como un Dios justo, como un juez justo, Señor, tú demandas la paga del pecado, y esa paga es muerte. Pero en tu misericordia y en tu amor, Señor, tú decidiste pagar por nosotros, Señor. Gracias por esa sustitución legal que hiciste ante la ley, Señor, ante tu ley perfecta. Gracias porque tú lo habías escrito, Señor, y has dejado prueba de que estás vivo, Jesús. Resucitaste con poder, Padre, y esa es la base de nuestra fe, Padre. Gracias porque lo dejaste revelado y hoy podemos ver, Señor, que es un hecho histórico legal, real, contundente, Padre. Gracias porque tu amor alcanzó nuestras vidas, Señor. Danos esa valentía, Señor, que tuvieron los discípulos para llenar nuestro Jerusalén y las naciones, Señor, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque este movimiento que empezó con 11 allí, en ese lugar, que no lo creían de gozo, Señor, ha impactado el mundo entero, Señor, ha impactado nuestras vidas. Ayúdanos a impactar con tu mensaje, Señor. Gracias por tu iglesia aquí en Velilla, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Bendíceles para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús.